a grabar. Y bueno, ahora sí, empezamos con un saludo muy caluroso a cada una de las personas que hoy nos acompañan, agradecerles por su tiempo, por su asistencia, su puntualidad, porque el hecho de que estén aquí un viernes a las 6 de la tarde habla muy bien del deseo que tienen de trabajar y de formarse por el bienestar de sus familias. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos varios saludos, un tema muy valioso que es la prevención del abuso sexual. Pero antes de pasar a este tema central, le voy a dar paso a nuestro coordinador que siempre nos acompaña en estas escuelas familiares, don Carlos, a pesar de sus múltiples compromisos y estar para allí y para allá. Muchísimas gracias por estar aquí, don Carlos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Doctora Valeria, muy buenas noches. Tardes, noches, ¿no? Esta es una horita que uno no sabe si es tarde o noche. Noche porque ya está oscureciendo y tarde porque generalmente a esta hora uno dice buenas tardes. Entonces, muy buenas tardes, noches. Un saludito muy especial para usted. Buenas tardes. Reiter. Pues sí, ve. Buenas tardes, buenas noches. Iba a saludar buenas tardes, buenas noches, porque uno se confunde, ¿cierto, mamita? Uno se confunde. Bueno, un saludo muy especial. a, yo insisto, doctora, discúlpeme pues como tanto piropo, pero a ese angelito que Dios nos envió en usted, porque de verdad que ha sido una personita muy, muy, muy valiosa para nuestro trabajo como educadores y como formadores, y yo sé que para los papitos y mamitas de nuestra institución educativa Santa Sofía, de nuestra hermosa familia Santa Sofía, también es así. Ay, se me fue la luz del carro. ¿Mm? ¿Será que no he pagado? Ah, no he pagado energía. Bueno, ahí volvió la luz. No, me hice un lado porque les cuento a papitos y a mamitas, a las compañeras, a todos quienes estamos en esta hermosa reunión. Acabo de dejar a mi hermano en el aeropuerto, él viaja a los Estados Unidos y ese hermano para mí es más que mi hermano, mi padre, porque voy a ser un poco infidente y voy a contarles algo de mi vida, y es que de, de esa familia, un día cualquiera, papá y mamá se separaron y papá pues partió bienes con mamá, y ya, y yo quedé con mamá, pero mi hermano asumió las riendas de papá y mamá, y entonces ha sido eh, mi hermano papá, y como tal pues lo he adorado. Entonces él estaba de viaje, entonces como le dije, doctora Valeria, hoy temprano pues iba a llevarlo al aeropuerto, ya afortunadamente lo dejé en salita de espera, pero me han cogido unos trancones, usted sabe cómo estamos viviendo estos trancones tan impresionantes. Saludito entonces a todos, a nenés, a papitos, a mamitas, a abuelitas, a todos, y quería sobre todo hoy estar muy especialmente para agradecerles enormemente ese acompañamiento que percibimos y sentimos en el cuarto foro municipal de escuela de padres que realizó la institución educativa Santa Sofía para todas las instituciones educativas del municipio de Dos Quebradas. Y nos sentíamos ahí acompañados de ustedes, entonces quería aprovechar esta oportunidad para, en nombre de todo el comité de Escuela de Padres que creamos precisamente para todos los trabajos, darle los más sentidos agradecimientos a todas las compañeras, los compañeros que nos colaboraron de manera muy especial. Un Dios les pague. Voy a estar muy pendiente entonces de los temas. Me ausento ahí en cámara, pero estaré pendiente aquí en audio para enterarme de todos esos temas tan interesantes que siempre usted, doctora Valeria, y sus invitados e invitadas nos traen cada que tenemos esta escuela familiar. A Martica, que la veo ahí, a todas las compañeras, a papitos, mamitos, a todos. Anticiparme y decirle que estamos a una semanita de que los nenes salgan a vacaciones y que Dios les bendiga y les acompañe en estas vacaciones que deben ser también de mucho cuidado porque la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido y como tal tenemos que seguirnos cuidando y protegiendo. Se me volvió a ir la energía, por aquí estoy, por aquí me asoma una bombillita que veo por acá. Que Dios les bendiga
y estaré muy atento a este tema, que está muy, muy, muy interesante y para quienes educamos y formamos, sabemos que nos va a ser muy importante, doctora Valeria. Un abracito, un saludito. Dios les bendiga. Amén, don Carlos, muchísimas gracias a usted por el esfuerzo de conectarse también en esta tarde-noche. Y bueno, entonces ya pasando el agradecimiento, el saludo de don Carlos, vamos a escuchar a otra persona muy especial en esta tarde que nos ha solicitado un pequeño espacio para interactuar con ustedes, para saludarlos, para hablarles un poquito de la importancia de estos espacios. Él es don Francisco, hace parte de la Secretaría de Educación y ha estado muy pendiente en todo lo que tiene que ver con las escuelas familiares del municipio. Entonces, don Francisco, bienvenido. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy y bueno, prestos a escucharnos con lo que nos tiene para decir a toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Valeria, don Carlos y todos, al contrario, gracias a ustedes por permitirme dirigirme, valga la redundancia, un momentico a ustedes, una familia tan especial. Qué rico que todas las instituciones del municipio y del país tuvieran como ese amor y ese compromiso que percibo en el Colegio Santa Sofía hacia la Escuela de Padres. O sea, yo soy un enamorado del programa Escuela de Padres, un convencido, pero convencido de esos acérrimos de que sin los padres de familia, el maestro, la institución, no puede funcionar bien. Eso es una cooperación. Somos padres de familia unidos, maestros unidos con nuestros muchachos. Todos los días el mundo es más difícil, más complicado, más amenazas, más gente y más situaciones que se quieren robar a nuestros niños. Y por supuesto somos nosotros los primeros maestros, los padres, los llamados a estar siempre atentos, vigilantes, cuidándolos, porque ellos son nuestro principal tesoro. Entonces, para mí es un gusto y es un orgullo y ver que un viernes noche, tarde noche, como estamos, como dice don Carlos, en este frío. Y qué bueno también mirar, aprovechamos este sistema que nos brindó la pandemia, o sea, no lo hacíamos antes, tenía que ser presencial. Imagínense ustedes yendo hasta el colegio hoy en este frío tan bravo, un viernes. Entonces, mire que hay cosas muy tristes de la pandemia, por supuesto, pero esto no lo ha dejado. De parte de la Secretaría de Educación, nuestro sincero agradecimiento por el compromiso con la Escuela de Padres. Somos unos convencidos de que la Escuela de Padres hay que fortalecerla día a día. Y qué rico encontrar personas tan enamoradas de la educación, de la formación de nuestros muchachos. Porque el colegio entrega una parte, el colegio refuerza, da unas herramientas, siembra unas bases, pero si en la casa no se están entregando esas bases fundamentales, primarias, que son los valores, al colegio le queda muy difícil. Pero estamos convencidos de que todo está por hacerse, todo está por construirse, y yo soy un convencido de que ustedes, si están acá, es porque aman y adoran a sus muchachos y desean lo mejor para ellos. Y ese es nuestro sentir también. Todos unidos, vamos a lograr quitarle a nuestros hijos a la calle, a los vicios, a tantas cosas terribles que afuera los están amenazando y que los quieren conquistar. Este tema de hoy es fundamental. Muchos papás que andan muy dormiditos, con los ojos cerrados y no se dan cuenta los peligros que están a la vuelta de la esquina. Es que, ¿cuánto vale uno de nuestros hijos? Yo le preguntaría a algún papá, a alguna mamá, ¿cuánto vale su hijo? ¿Por cuánto lo vende? Y estoy seguro que dicen, no, por ninguna plata, ¿cierto? Entonces, imagínese usted si deja un lingote de oro en la puerta de su casa, en la calle, por ahí tiradito, ¿qué le va a pasar? Pues se lo roban. Y si le ponemos cuidado a las cosas materiales, que al carro que no se lo roben, que a la moto que no se la roben, que a esto, que la cadena que me la roban,
pues con mayor razón tenemos que cuidar lo más preciado, nuestros tesoros, que se los quieren llevar. Este tema de hoy es supremamente importante porque eso trasciende en la vida del ser humano. Hay que cuidarlos. De parte de la Secretaría de Educación, mis más sinceros agradecimientos por la oportunidad. Felicitar a la institución por este trabajo que vienen realizando todo el año, porque esto es la educación de los muchachos, la formación es día a día, como el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Eso es todos los días, como la cepilladita de dientes. Ya se cepilló. Ay, mamá tan cansona. Ya se cepilló. No importa. Y porque eso es de todos los días y por siempre. Entonces, que también tengan presente que la Secretaría de Educación está muy interesada en fortalecer la Escuela de Padres, que vamos con la ayuda de Dios a continuar el año entrante, mirando a ver cómo aportamos, cómo ayudamos, cómo colaboramos para que todos los días mejoremos, porque por bien que uno esté haciendo las cosas, siempre se puede mejorar. Uno pone una cosita, otro pone la otra. Vuelvo y repito, por el bienestar de nuestros muchachos. Que Dios los bendiga a todos y que Dios nos acompañe en este momento tan bonito y que se lleven cosas muy importantes en su mente y en su corazón para el bienestar de todos. Muy buena noche. Ay, don Francisco, muchísimas gracias por esas palabras tan alentadoras. Esperemos que nuestros padres las guarden y las pongan en práctica. Y ahorita con toda nuestra atención, con todas las antenas activadas, vamos a prestar muchísimo cuidado y si es necesario hacer preguntas, si tienen alguna duda, todo aquí es válido porque es un tema de verdad muy valioso, muy delicado, que hemos visto lastimosamente algunos casos en nuestra institución y que por lo tanto necesitamos reforzar esa prevención, cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes para que pues obviamente no tengamos que reportar esto tan doloroso como es un abuso sexual o cualquier tipo de maltrato o de situación que esté atentando contra los derechos de ellos. Entonces, todos muy atentos, le damos paso a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Mardoli Zapata, psicóloga, referente de Escuelas Saludables. Mardoli, bienvenida y muchísimas gracias también por acompañarnos en esta noche, por tu disposición y por toda la información que nos vas a poder compartir el día de hoy. Muchas gracias, Valeria. Aquí escuchando, me parece que esta comunidad educativa es muy mimada, eso tiene que saludos de aquí, que saludos de allá, me parece muy bien eso y veo pues muy buena asistencia en el día lluvioso, viernes. Entonces yo sí tengo una situación que me dejó la pandemia y sufro de estreñitis humana. Entonces, estreñitis, me inflaman la necesidad de ver caritas. Entonces, a los que les sea posible, les pido por favor que prendan la camarita un momentico, como para hacer un escaneo visual, porque es uno hablando ahí como el chiste meme ese, que es como una mesa de espiritismo. Entonces, quiero ver caritas sonrientes, que nos desaparecemos viernes, que parezca viernes, pues. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Valeria por la invitación y a ustedes principalmente por la disposición de estar acá en este espacio, de compartir conmigo, porque no se trata solamente de darles información, sino que entre todos hagamos ese proceso de articular información, de articular preguntas, porque ustedes me van a preguntar algo, a lo mejor tampoco me la sepa, ahí está Valeria que apoya. Entonces, sí, la metodología, muchas gracias a los que abrieron las cámaras. La metodología es esta. Pueden preguntar en el momento que lo dispongan. A veces uno dice, ay, esto tan interesante. Y entonces el expositor dice, preguntas al final. Y bla, hablo y al final uno es como, ay, ¿qué era lo que yo iba a preguntar? Y ya, ¿cierto? Entonces, yo sé que el tiempo es corto, pero la idea es que este espacio lo escurramos, le sacamos el mayor provecho, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Quien tenga una duda, este es el espacio adecuado para preguntar, este es el espacio adecuado como para compartir experiencias, su punto de vista, su opinión, y no hay problema, pues yo creo que con los espacios que tengamos,
Les advierto que yo invitada no me controlo hablando porque ya me imagino que lo han notado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Como lo dijo mi compañera, yo soy Mardoli Zapata, soy psicóloga de la estrategia Escuelas Saludables de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. Entonces, en ese marco de Escuelas Saludables, trabajamos diferentes temas con el fin de abordar el tema de salud como un concepto integral y obviamente pues proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a hablar del abuso sexual, pero entonces, desde aquí ya, primer aprendizaje, hay un concepto que nos engloba más y es violencia sexual. Cuando le dejamos en abuso sexual, entonces dejamos por fuera algunas otras situaciones que hacen parte también de una violencia sexual, pero será abuso. Entonces, vamos a ampliarlo con el tema de violencia sexual. Vamos a trabajar 3 objetivos fundamentales y el primero es identificar conceptos y situaciones de posible riesgo frente a las violencias sexuales. Vamos a fortalecer las acciones de prevención y promoción del autocuidado. ¿Del autocuidado quién? En nuestros hijos, en nuestra familia. A veces no solamente nos enfocamos en los hijos, no, también tenemos personas, niños, niñas, adolescentes que estamos cuidando, el sobrino, el vecino, nuestra propia familia. Porque a pesar de que este espacio es de escuelas, pues hablar de violencia sexual implica la temática de abordar toda la comunidad educativa, no solamente específicamente niños, niñas y adolescentes, pero también mi entorno, mi mundo y mi mundo pequeño es mi familia y mi entorno circundante a mi familia. Y finalmente vamos a conocer de una forma muy general cuál es la ruta de atención en caso de la violencia sexual. Entonces, los voy a dejar con una parte de un video para que reflexionemos. Este video, no se preocupen, que no tiene audio. Este estudio es de UNICEF acá en Colombia. Sabemos que en el 2016 fueron 128 niñas, niños menores asesinados. Aquí aparecen un rango de edades de mujeres sobre todo. Casi todas fueron mujeres y fueron víctimas, la gran mayoría, de abuso sexual antes del asesinato. Entonces, la violencia sexual, por eso les decía, no es solamente para niños, niñas y adolescentes, porque está a lo largo de la vida, como tal, del curso de vida. Miremos esas cifras. Un 85% de los abusos sexuales es dirigidas hacia mujeres. Y de ese 85% de mujeres, el 88% son niñas o adolescentes. Obviamente acá nos están diciendo, ese es un porcentaje muy alto, pero ese porcentaje muy alto es la punta del iceberg, porque hay muchas personas que no denuncian, aún ahorita con tanta publicidad que tenemos, con tanta información, son un gran número de personas que no denuncian los casos de violencia sexual. Mardoli, qué pena de interrumpirte, no sé si de pronto estás compartiendo la pantalla porque nosotros no vemos nada aún. No aparece, ya le había dado compartir. Ah, muchas gracias. Con gusto. Ah, se quedó acá en la mitad. Me aparecía compartir, pero solamente en una parte pequeñita. Ahí ya, me cuentan. Sí, listo, ahí sí ya estamos viendo. Muchas gracias, Valeria. Con gusto. Bueno, entonces les comparto acá. Bueno, este es el video del que les estaba haciendo referenciación. Esto ya es todo lo que les estaba contando sobre ese porcentaje tan alto y que ese porcentaje solamente es la puntica de lo que se alcanza a ver, porque hay muchas personas que no denuncian los casos de violencia sexual.
Aquí es importante prestar atención a esta información. Hay otro tipo de violencias que se nos hacen muy, muy cotidianas, ¿sí? Se hacen muy cotidianas y son como los pequeños brotes que se empiezan a ver. Aquí hay algunas historias pues, de las niñas que fueron víctimas, 16 años, estranguladas, signos de abuso sexual, 17 años, arma blanca, feminicidio, 11 años, asesinada, violación, arma blanca, por resistirse a ser violada. Entonces, aquí este estudio del 2016 nos está mostrando que casi todos los casos de feminicidio se evidencia que hubo abuso sexual. Aquí hacen referencia a las niñas, pero resulta que también hay víctimas, niños masculinos, y también hay una población que es la población, la comunidad LGTBI, que son también muy vulnerables a ser víctimas de violencia sexual. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio de análisis. Vamos a idealizar, y si quieren abrir micrófonos, vamos a pensar una determinada situación, problema referente a la violencia sexual. Entonces, vamos a imaginarnos una posible situación. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo actuamos frente a eso? Bien sea que lo hayan vivido o imaginemos una posible situación. ¿Cómo actúo? ¿Qué pienso? ¿Cómo me siento frente a una posible situación de violencia sexual? A ver, 1 o 2 papitos que nos compartan ese sentir. Cuando vemos esa noticia, cuando acabamos de ver todas esas datos de las niñas que fueron violentadas, que fueron asesinadas, ¿qué vamos pensando? Cuando vemos la noticia, cuando nos enteramos de alguna noticia nacional o local, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Doña Luz Dari nos acaba de levantar la manito, bien pueda y nos activa el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a ese tema, a mí me da mucha rabia, me da mucha ira porque son niños inocentes o personas que tal vez, ¿cómo le explico yo? En el círculo de su familia de pronto tienen un hogar, están protegidos por su familia, pero en un momento de descuido pasa esta situación con un familiar o algo. Es muy duro porque da mucho dolor ver el sufrimiento y el trauma que causan a raíz de esta situación, porque se ha vivido, o sea, yo lo he vivido y es muy duro y a mí, por decir algo, me da mucha rabia cuando pasan esas cosas con niños, Sí. con adolescentes y con todo, porque es muy, muy doloroso, porque ver el sufrimiento, el trauma psicológico que causa, eso afecta muchísimo a un ser humano, a una persona, cuando ya es grande. Sí. Lo digo, también por experiencia propia, yo lo digo también, y eso es muy duro porque, mejor dicho, por muchas cosas, eso le causa a uno mucho dolor en el alma, más que todo. Es rabia, es dolor, es ira, precisamente por la conciencia de lo que lleva, de peso, de lo que hay después de eso, no solamente en el momento de la violencia sexual, sino todo lo que viene después de eso. Muchas gracias, mamita, por la participación. ¿Tenemos de pronto allí otra o seguimos con el...? Sí, tenemos a Sol Ángel que también nos levanta la manito. Sol Ángel, puedes activar el micrófono. Muy buenas noches, soy Sofía Celeste y pues yo como niña opino que si alguna vez, yo no lo he vivido, pero si alguna vez me llegara a pasar, me sentiría muy traumada, me sentiría muy triste, tendría mucha ira. Gracias a Dios vivo en un hogar donde me respetan, donde tengo el amor de mis padres y sé que gracias a ellos y con el apoyo de ellos, ojalá y nunca nos pase y ojalá y nunca le pasara a todas esas niñas.
Claro que sí, para eso también es este espacio, qué importante esa participación, esa mirada, esa voz de los niños, porque es eso, es precisamente este espacio es para prevenir, ¿cierto? Para informar, para estar alertas, para conocer a profundidad sobre la temática, a la que estamos expuestos todos, hombres, mujeres, sin importar la edad, sin mi preferencia sexual, mi identidad, entonces es importante este espacio. Exacto, tenemos otras dos manitos levantadas. Mar, tenemos a Estefanía Osorio y a don Luis Gañán. Listo, vamos con estos dos para continuar. De Estefanía, dale. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, pues cuando uno ve esas noticias a uno le da mucha tristeza, pero también tenemos que ser conscientes como padres que nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos. Por decir, Gabrielita tiene su tablet, pero obviamente no le tenemos Facebook. O sea, nosotros sabemos que le podemos activar en el YouTube o estar pendiente de lo que ella ve. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, las redes sociales hoy en día se prestan para muchas cosas, ¿cierto? Y hay hombres que se hacen pasar como niños, si me hago entender, como por decir los juegos de línea. A mi hijo Matías le prohibimos eso. ¿Por qué? Porque puede un adulto hacerse pasar como un niño para ir endulzándole el oído a los niños, y así es como los incitan a que se suiciden, a que les consigne dinero. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, Un sinnúmero de riesgos, claro. pero yo pienso que más que todo, o sea, hay padres que no pueden estar al pendiente de los hijos, ¿cierto? Pero yo pienso que uno sí tiene que estar muy, y hablarles mucho. Uno no es solo mamá, uno también es amiga. Uno tiene que escucharlos siempre. Muchas veces eso sucede, ¿por qué? Porque los hijos no le tienen confianza a uno. Quizás hablan con la amiguita que ella, y la otra amiguita pues también es una inocencia igual que la otra, y no entienden de las cosas. Entonces, mire que eso influencia muchas cosas. Por eso yo pienso que es muy triste y todo cuando uno esas noticias, sí, pero nosotros como padres en cada noticia que vemos de eso tenemos que concientizarnos de que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, con quién habla, con quién juega, qué es lo que hace. Claro, el acompañamiento real. Sí. Muchas gracias. Y vamos con la última participación para continuar con el ejercicio de imaginar. Tenemos por allí un papito, un acudiente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gañán y la verdad Buenas tardes. es que es demasiado preocupante, demasiado grave y que genera gran impotencia. Pero por la participación de los que están, creo que no están hablando sino de las niñas. Y resulta que los niños también son unas personitas demasiado vulnerables. Esto lo llena a uno de rabia, lo llena a uno de mucho enojo, y más aún cuando el problema está tan grande y ya los jueces no pueden condenar a una persona porque las leyes son demasiado frágiles, porque los abogados se valen de demasiadas manías para sacar a una persona de estas en libertad, y entonces hay muchos casos que están quedando. Por eso el tema es demasiado triste, y por lo tanto la mejor recomendación es estar muy atento de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Sí, señor. Bueno, este ejercicio me parece muy interesante. Tenemos como 3 miradas, femenina, masculina, infantil, y vamos a voltear la torta un poquitico. Aquí estamos viendo una situación de violencia sexual, pero vamos aquí a voltearles la torta. Aquí en el video anterior nos decían que existen unos sutiles, ¿cierto?, brotes de violencia, que es violencia y discriminación. Y los vemos y nos hacemos como el estilo carretillero, como que veo eso y ya. Y entonces acá les traigo esta imagen, ¿cierto? Y les voy a poner de una vez el contexto, bien sea en el entorno escolar, en el salón, en el descanso, en la izada de bandera, bien sea en el entorno familiar, o bien sea en mi cuadra, en mi trabajo, en mis espacios. Entonces, tenemos una chica, una mujer. Vuelvo y digo, aquí don Luis nos hizo caer en la cuenta de algo y viene precisamente acá.
voy a conectar ese comentario. Aquí coloco de imagen una mujer. ¿Por qué? Pues porque las estadísticas nos están mostrando que el índice está mucho más disparado en mujeres y en niñas de sexo femenino. Eso no quiere decir de que en hombres y en comunidad LGTBI no se presente. Asocio la imagen de mujeres y por eso hago la explicación. Y aquí vamos a hacer el ejercicio y vamos a identificar ese tipo de contexto en el que se presenta la situación. Entonces, esa mujer tiene una forma de ser en su personalidad que es más extrovertida, es más alegre, es más amigable, está vista como de más confianza, está más abierta. ¿Y qué cosas o qué situaciones se suscitan alrededor de esa mujer que es un poco diferente en su atuendo y en su personalidad a otro grupo de mujeres? Entonces, una intervención, una persona que nos diga allí cuál es la primera impresión o qué es lo que se puede presentar en ese escenario. Doña Luz Dari, bien pueda. Gracias. Pues con respecto a la foto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, lo que pasa, bueno, desde mi punto de vista personal, eso también influye mucho en la educación de los padres, dependiendo de cómo alcahuetean, por decirlo así, o cómo visten a sus hijos, y por ende ya viene, por decir algo, un estilo de vida para sus hijos en un futuro. En este momento, pues lo que yo veo que son mujeres que de pronto se pueden estar insinuando en su forma de vestir, aunque yo sé que hoy en día se debe respetar la forma de vestir y todo lo que está relacionado con su forma de vestir. Pero la verdad yo creo que eso influye mucho en la educación con respecto a los padres, de que uno diga, no te pongas esto porque te queda mal o te queda muy cortico o no sé. Pues es mi punto de vista, no sé, perdonen ahí la ignorancia. Claro, ese es un lado de la moneda que también es muy válido, que hace parte de los estilos de crianza, de estilos de vida, es muy válido y claro que sí. Por ahí sonó el timbre mágico. ¿Alguien más quiere aportar? Doña Solángel. Dinos, doña Solángel. Ya bajó la manito, creo que Digo ya era Sofía. Eso. Ajá, digo que eso va también en el respeto que todos deberían darle a las mujeres. Está en que también deberíamos vestirnos mal y deberíamos pensar que nos ponemos antes, porque hay algunas cosas que sí se nos podrían ver feas o atrevidas además, que eso los padres nos pueden ayudar a decidir qué es lo que se nos vería bien, qué se nos ve mucho, con qué nos vemos atrevido, que no está mal. Claro que sí. Lo que nos Muy ponga bien. una licra pegada, pues deberían respetarlo, aunque también deberíamos vestirnos bien. Aquí tenemos una mirada fundamental. Tenemos los dos caras de la moneda. El primero nos está convocando, llamando a esa ética, a esa moral, a esas costumbres que nos inculcan desde pequeños, ¿cierto? A ese estilo de vida. Pero por el otro lado tenemos la mirada de nuestra niña y nos está diciendo, sí, hay una ropa que es insinuante, pero independientemente de si tengo un leggings, un short, una blusita, los otros me deben de respetar. Y aquí es donde aparecen esos brotes de violencia. Ah, no, pero es que se vistió así. Estamos justificando nosotros también la violencia, cualquier tipo de violencia sexual. Entonces, muchas veces ese tipo de violencia, y aquí retomo lo que nos exponía don Luis, creo que se llama, y es que ese tipo de violencia no exclusivamente es ejercida de un hombre hacia una mujer. Y si encontramos y montémonos en un escenario, escuela, entorno familiar o trabajo, o el compañero o la compañera que es más extrovertida
entonces van a hablar de ella. Ay, no, es que ella es muy facilonga, o es que es esto. Esos, cuando yo participo de esos, cuando yo estoy escuchando y no hago nada, no digo nada, de cierta forma estoy apoyando esos tipos de brotes de violencia. Cuando un niño se encuentra en un escenario como estos, digamos, en su institución educativa, en su salón, seguramente usted como mamá, como papá, lo va a ver en la calle con sus compañeritos haciendo comentarios inapropiados en ese tipo de situaciones. Igual al contrario. Si en el hogar están expuestos a que, ay, pero ¿cómo, para qué se fue con esa minifalda? ¿Cómo va a salir con ese chorcito? Claro, se va a ir a provocar a los hombres. Entonces, cuando ese niño va o esa niña va al entorno escolar y ese día es el día, no sé, de izada de bandera y fue una niña en short, seguramente va a replicar eso y está haciendo el riegue de esas semillas, de esos brotes de violencia sexual. Entonces, por eso es importante identificar cuáles a veces pueden ser unos posibles orígenes y que estamos en un proceso de formación, ese proceso es de la mano, escuela y familia. Entonces, la idea es que conceptualicemos para que podamos hablar el mismo idioma. Yo puedo tener unos modelos de crianza para mis hijos, claro, dando una recomendación de una ropa adecuada, porque también lo que decía la mamá, que lo decía de una forma muy personal, es cierto. Si bien, independientemente de la ropa o del comportamiento de una persona, no es un indicio de que pueda abusar, pueda ser violenta, también es cierto de que muchos de nuestros niños están siendo hipersexualizados a temprana edad, entonces los colocan unas ropas que no es modas para los niños. Entonces, tanto de un lado como del otro. Entonces, la idea es como unificar y conceptualizar adecuadamente. ¿Has escuchado sobre violencia sexual? ¿Sabes qué es? Vamos a centrarnos en el concepto de violencia sexual. Entonces, es todo acto sexual. Son todos los comentarios o insinuaciones sexuales, obviamente no deseados. La intención aquí, si estamos hablando de un menor de edad, pues obviamente de un niño adolescente, estaríamos hablando de que no son deseados, pero recuerdo que estamos hablando de todo el enfoque de población de comunidad educativa. Entonces puede ser que yo no tenga permiso, no esté generando el permiso y estoy siendo violentada. La intención de consumar un acto sexual utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional. Entonces, no, es que si no la toco, no, eso no es abuso sexual, eso no es violencia sexual. Claro, hay psicológica y hay emocional también. O también las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro tipo de mal uso de la sexualidad en una persona. Ahora bien, si ya estamos diciendo qué es violencia sexual, qué tipos de violencia sexual conocemos. Y aquí es importante porque solamente lo relacionamos al tocamiento o al acto como tal de violación, haya o no haya el fin último, pues que es conocido como penetración, que es lo que regularmente se utiliza en el término de violación. Entonces, ¿qué tipos de violencia sexual conocemos? Empecemos. El primero es abuso sexual, que yo diría que es como o el techo o el piso, porque es el que encierra o enmarca todo ese tipo de situaciones que me van a causar daño, que estoy siendo forzada, coaccionada a participar en una actividad de connotación sexual. Entonces, mire que connotación sexual puede ir desde ese insulto, desde el piropo mal dicho, morboso, sin sentido, ¿cierto? Y también puede ser con que yo sea consciente o no sea consciente de lo que ocurre. Entonces, abuso sexual sería todo lo que engloba o enmarca ese poco de acciones. Vamos a mirar el tipo de acciones. Aparece el término acoso y es toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter, obviamente tiene que tener ese contenido sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de la persona. En particular, cuando dicho comportamiento se crea en un ambiente de intimidación, hostil, degradante, humillante, ofensivo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta por allí? Que escuché la campanita. Sí, doña Estefanía, puede activar el micrófono.
Bueno, ya, el otro concepto, otra situación de violencia sexual son los actos sexuales. Ojo aquí a la diferenciación. Un acto sexual es cualquier tipo de tocamiento. Ojo pues, acá atrás hablamos que puede ser verbal, físico, ¿cierto? Aquí es físico, es cualquier tipo de tocamiento a los genitales de un niño, una niña o un adolescente. Eso es un acto sexual. Sí, o sea, lo que llamamos el manoseo, ¿sí? No necesariamente, no, es que no fue un acto sexual porque no hubo penetración. No. Acto sexual es el tocamiento, es cuando están invadiendo la integridad física, la corporeidad de ese niño, niña o adolescente. Ya el acceso carnal, ¿sí? Es la penetración. Aquí el concepto lo manejan desde el código como penetración del miembro viril, pero realmente frente a los estudios de medicina legal, cualquier tipo de penetración, porque no necesariamente se presenta pues en el caso de hombre con niño o niña adolescente. Hay mujeres también que realizan acceso carnal y obviamente pues no tienen miembro viril. Entonces el acceso carnal es cuando ya hay penetración, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro, la diferenciación de estos conceptos. Y aparecen otros conceptos que tienen que ver con violencia sexual. Y uno es la explotación sexual comercial. Se están comercializando niños, niñas, sobre todo las adolescentes, aunque también se encuentra con algunos casos aberrantes, pues con niños, niñas o niños de la primera infancia. El matrimonio infantil pareciera que no, pero aún en la actualidad se presentan casos de matrimonios con menores de 18 años. Entonces, la chica o el chico que tiene 16, 17 años y entonces es forzado a veces a casarse, a contraer matrimonio con una persona por voluntades ajenas a relación sentimental y emocional, ¿sí? O sea, muchas veces está sin el consentimiento y como los padres tienen un poder de influenciar a sus hijos, entonces muchas veces estas personas no denuncian, ¿sí? Entonces, esto también está visto como una violencia sexual. Y aquí aparecen dos términos que son nuevos para muchos, pero que están en furor, ¿sí? Son términos actuales y que nos están generando muchos inconvenientes, muchas problemáticas de las cuales a veces no somos conscientes, no conocemos y por acá ya les estuvieron mencionando. El término es grooming y es un proceso por el que una persona adulta entabla una relación con un niño, niña o adolescente. En esa relación, bien sea en persona o mediante el uso de internet, entonces hay una relación que a veces parece ser sentimental y a veces hay situaciones en las que no hay un contenido, un intercambio de componente sexual, pero ya de por sí una persona, una mujer, un hombre de 30, 40 años, que esté interesado en entablar una relación, en estar constantemente en comunicación, en interacción con un niño, niña o adolescente, ya estamos viendo que esto es un comportamiento anormal, ¿sí? Entonces, obviamente, desde esto hasta que ya los que tengan contenido sexual, pues eso está conceptualizado como grooming. Y en el grooming se ve esta acción, que es sexteo o sexting. El término se acoge cuando usted está texteando. Entonces ya no se textea, sino que se sextea. Y es la autoproducción, el intercambio de contenido sexual. Entonces, en muchas instituciones educativas se han identificado niños, niñas y adolescentes que están haciendo intercambios, ni siquiera están siendo, digamos, obligados, sino que entran como en una moda. Por eso es importante lo que nos mencionaba por allí una mamita. Un menor, un niño, niña, adolescente, no tiene necesidad de tener un Facebook, una red social, ¿sí? De hecho, mire que Facebook tiene ¿cómo se llama eso en término cibernético? Pero como una edad determinada
para poder abrir una cuenta. Y es increíble cómo encontramos mamitas y papitos y tíos y la madrina o hasta la abuela, que no, pues pongámosle que nació en tal, y es la misma mamá quien le genera el Facebook. Bueno, sí, es moda, pero estamos acompañando. Ay, no, es que hay que respetarle la privacidad del niño. O sea, un niño de 8 o 10 años necesita privacidad en una red social que está expuesta a tantos riesgos. Entonces son preguntas como que se les queda y se les deja ahí en el ambiente para que miremos, porque, ay, no, sí, están compartiendo las fotos con sus amigos del paseo, de los artistas favoritos, sí, está bien, pero estoy haciendo consciente lo que nos explicaba por allí uno de los que los estaba mimando. Tienen una barrita de oro, está cuidando esa barrita de oro, es consciente de todos los riesgos que hay en Internet. Entonces es importante tener claridad en todos estos tipos de violencia a los que estamos expuestos, niños, niñas y adolescentes y adultos. Acá tenemos dificultad con el audio de este video, pero los voy a invitar a que en pocas palabras hagamos un recorrido por el concepto. Me dicen cómo está de audio, ¿bien? Sí, señora. Okay. Bien. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra los menores. La mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. El abuso sexual, en muchos casos, es producido por un familiar o persona de confianza del niño o niña. ¿Cómo ocurre? Se puede presentar con o sin contacto sexual. Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. El coito interfemoral entre los muslos. La penetración sexual o su intento. El exhibicionismo y el voyeurismo, es decir, la excitación sexual mediante la observación. La exhibición de pornografía, en ocasiones disfrazada como educación sexual. Instar a que los menores tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. Contactar a un menor vía internet con propósitos sexuales. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o niña más pequeños también es una forma de abuso. Señales que alertan del abuso sexual a un menor. El incremento de pesadillas y problemas para dormir. La conducta retraída, los estallidos de angustia, la ansiedad y la depresión, el rechazo a quedarse solos con una persona en particular, el conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad. Los niños menores de 3 años pueden presentar lesiones genitales, irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito. Recuerde que descubrir que un niño fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharlo para saber qué pasó. Bueno, aquí nos están informando, no sé si por ahí hay alguna preguntita, que sonó el timbre mágico. Sí, señora, don Francisco. Claro que sí, don Francisco. Sí. Es que este tema es tan importante porque no sabemos, no tenemos algunos padres de pronto no tienen claro a qué edad o en qué edad es donde tienen más riesgo nuestros niños, ¿cierto? Entonces, sí me gustaría que de pronto algunos papitos o que los padres tuvieran muy claro detectar, conocer más a nuestros niños para detectar esos cambios. Ellos manifiestan con sus ojitos, con sus acciones, uno se da cuenta que algo está pasando. Entonces, como que pedirle favores, como profundizar un poquito más sobre este punto, el conocer a nuestros muchachos, porque yo lo he vivido en carne propia cuando algo, pues gracias a Dios nada de esto le pasó a mis hijos. Ya tengo 2 mayores y Jerónimo que tiene 12. Pero cuando ellos están mal en algo, uno lo nota.
Entonces, era esa partecita nomás y gracias. Claro, don Francisco. ¿Hay otra pregunta por ahí antes de darle respuesta a don Francisco? Bueno, entonces paso a responderle. La edad, claro que sí, se tiene el dato. Desde 0 meses hasta que se muera. En todo el ciclo de la vida estamos expuestos a casos de violencia sexual. Entonces, hablar de una edad más vulnerable sería un atrevimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso depende mucho, obviamente, de los factores de riesgo del entorno y del personal, del agresor, del comportamiento, digamos como lo decimos coloquialmente, de la raya del agresor, ¿cierto? Entonces, se han visto casos de depredadores sexuales que prefieren los bebés, ¿sí? ¿Por qué? Por la parte de no hablan, hay fase oral, entonces hay una estimulación desde la parte, pues, bucal, entonces son, digamos, más vulnerables, por así decirlo. Pero también en la primera etapa, en toda esta primera infancia, existen depredadores, o sea que siempre vamos a estar en riesgo. Esto no quiere decir de que yo esté paranoico al 100%, pero sí es estar alerta, es conocer y es saber cómo hago un manejo más que todo de autocuidado, de promocionar el autocuidado y de prevenir mediante el autocuidado y mediante acciones, que es, allí voy a lo segundo que decía, y es cómo identificar eso en nuestros hijos o en nuestros familiares, no solamente en nuestros hijos. Hay que tener los ojos abiertos a nuestros jóvenes, a mi adulto, a mi hermano, a mi cuñado, ¿sí? Tener esos comportamientos, esos cambios en el comportamiento que sí, ya vamos precisamente para esa parte, y para poder identificar esos cambios que obviamente aparecen, lo primero que debemos hacer es conocer al otro. Pero a veces, por contextos laborales o por la cultura que se está adoptando, no hablamos, ¿sí? Entonces ni siquiera nos sentamos en la mesa del comedor, niños, hasta papá y mamá van para los cuartos porque el televisor, cada cuarto tiene un televisor o tablet o computador o celular, entonces no nos conocemos realmente. Entonces, si yo no conozco a mi hijo o a mi familiar, pues seguramente no voy a evidenciar cuándo cambia su comportamiento. Entonces, si se evidencian unos cambios para poder detectar, ojo acá, no todos los síntomas que vamos a ver me están diciendo, ay, mi niño o mi primito o mi sobrino, mi hijado tiene esto, ay, eso fue que le pasó. No, eso solamente puede ser un signo, ¿cierto? Pero puede ser debido a otras situaciones. Entonces, ahí están las dos respuestas. Y creo que más adelante hay otra diapositiva que da algunas herramientas o mecanismos para identificar. Entonces, vamos con esa detección. Y vamos a hablar de la detección de posibles signos y síntomas que se presentan a nivel corporal, a nivel físico. Entonces, puede aparecer, sí o no, vuelvo y explico. Aquí aparece infección urinaria, ¿cierto? Una infección o flujo vaginal. Si aparece una infección o flujo vaginal, puede que sí haya pasado, puede que no. ¿Qué debe de hacer? Pues recurrir al servicio médico, recurrir a indagar, a observar. Es importante que analicemos que eso puede suceder en cada uno de los síntomas, porque puede ser sobre todo las niñas, bueno, los niños, niñas, tienen entre 3, creo, después de que hacen control de esfínter, 2 años hasta los 5 o 6, pueden presentar infecciones urinarias constantes y puede ser debido a otro tipo de situaciones, no específicamente a algún tipo de abuso sexual o acceso carnal, ¿sí? Entonces, puede aparecer infección urinaria crónica que no tenga una causa médica que la justifique. No es que lleva tanto rato así, sí, se compone, mandan la medicina y vuelve y aparece. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar, bueno, cada cuánto está pasando, es cada vez que yo voy a las clases, o sí, es empezar a hacer un proceso de observancia. Infecciones, obviamente, de transmisión sexual que un niño, niña, adolescente no tiene por qué tenerla.
Enrojecimiento, moretones, rasguños, heridas, todo ese tipo de huellas físicas que puedo encontrar en mis niños, niñas, adolescentes, en mis personas alrededor. Un sangrado o heridas en la parte genital o anal, dolores de cabeza, dolor abdominal, o sea, no hay una enfermedad y el niño, no, es que hoy me duele acá, es que mira que me está doliendo el estómago, me duele la barriguita, no, es que me duele la cabeza, o sea, y no, es un dolor que le pasea todo el cuerpo y no hay justificación. Dolor al orinar o al defecar, dificultad para caminar, para sentarse, para usar algunas ropitas, le molestan, prefieren como que no, molestias anales, estreñimientos o diarrea, y obviamente pues gestación menor en los niños menores. Algunos signos o síntomas del comportamiento, de eso que yo puedo evidenciar, donde uno dice, algo le está pasando físicamente, ¿por qué puede pasar esto? Que no tengan ningún signo físico, pero yo esté evidenciando un cambio en mi niño o en mi niña o en mi sobrino o en mi ahijado. Bueno, ¿qué está pasando? No es así, algo está pasando. Cambios drásticos en la expresión afectiva, la comunicación, el sueño, el apetito, el llanto. Entonces, ya no está bien, está muy encerrado, ya no quiere o simplemente está muy emocional, llora por nada, ¿cierto? Tristeza, se aísla, como, ¿qué te pasa? No, nada, temerosos, ¿sí? La apatía, vamos a ir allí al supermercado, no quiero. Que es que vamos a ir al parque, vamos a montar bicicleta, no. O sea, empieza a tener una retracción, a retraerse de esos espacios sociales. Conductas agresivas, a veces de la nada, te serví el juguito, lo dejaste ahí. Ojo, vuelvo y soy enfática en esto. No, obviamente en la etapa de la infancia, ¿quién no fue agresivo, rebelde, pues tener esos comportamientos? Es no solamente predeterminar lo que está pasando de eso, miro qué otros contextos están cambiando para poder tener una duda. Vuelvo y digo, no es entrar en la paranoia y en que todo es, no, pero sí es estar como muy alerta. Como una actitud de sometimiento, como de que, ay, sí, como más vacíos, o sea, rechazar ir al baño, ¿cierto? A veces ya no quieren bañarse, o bueno, la otra es que van mucho más al baño o dejan de ir al baño y se aguantan, hacen una retención urinaria o una retención fecal, o empiezan a ir más. Cuando yo empiezo a ver esos cambios, algo puede estar pasando. Ya habíamos hablado de trastornos de sueño, no quieren que como que relacionarse con el aseo, que la mamá, venga, yo le limpio las orejas, ay no, como el contacto, como que no. Resistencia a ir a la casa o ir a alguna parte con alguna persona en específico. Venga, es que llévele esto al señor Martillo que me prestó el señor de la esquina. Pero tan raro que él iba antes y ya no. Mira, es que llévele esto, o es que vaya y acompañe al abuelito, vaya y acompañe, y no quiere. O sea, esos cambios como repentinos, hay que estar atentos a eso. La desconfianza, hiperactividad y una actividad sexual inapropiada. A veces tenemos unos cambios para las edades, lo que nos explicaba el video, como que se hipersexualizan a una edad donde tú dices, pues que tiene 9 años o tiene 8 años y ya quiere pues estar muy coqueta o estar muy coqueto o estar tocando o estar... Entonces cuando empezamos a ver esas conductas hay que estar muy alertas. Aquí una de las mamitas al principio nos hacía un comentario y es el abuso sexual causa sufrimiento en niños, niñas y adolescentes. Hay que hacer la diferencia, hay que actuar. Y sí causa sufrimiento en los niños, niñas y adolescentes, en caso tal de tener cualquier, no solamente abuso, tener cualquier tipo de violencia sexual. Pero esas son heridas que a veces van en el transcurso de la vida y uno va cargando eso como si fuera un costalado de, ¿cómo se llama eso? Cuando tumbas una casa y los escombros, como si fuese un costalado de escombros, que la casa no era mía, yo no tumbé el muro y estoy cargando el costal. Y tengo 30, 40, 50 años cargando un costal de un vecino, de un tío, de un padrino, cuando yo tenía 8 años. Entonces, esos pesos, esas situaciones vividas asociadas a cualquier tipo de violencia sexual, hay que sacarlas en edad infantil o en todo el transcurso de tu vida. ¿Por qué? Porque de hecho, por eso, antes la penalización, tú podías denunciar un caso de abuso sexual, no recuerdo si eran 5 o 10 años. No, es que hace cuando yo tenía 10 años, no, mamita, eso fue cuando yo tenía 10 años, ¿para qué no denunció?
¿sí? Y hasta en la atención médica tampoco se prestaba mucha atención. Ahora es un delito que no caduca, pero tiene otro nombre, término legal. Bueno, se me escapa, se los quedo debiendo. Tú puedes haber sido víctima de abuso sexual cuando tenías 10 años, hace 5 o 10 o 15 o 20 años, y buscar orientación profesional y buscar orientación legal también. ¿Por qué? Porque, no, es que ya para qué voy a denunciar si ya pasó todo eso. ¿Para qué? Porque eso hace parte del proceso de sanar y superar ese tipo de situaciones. Entonces, aquí es importante tener información frente a eso. Vamos a mirar entonces, no sé si hay dudas, preguntas, voy como a la carrera, me dicen si estoy hablando muy rápido. Ya vamos a terminar, no se me canten. Vamos a mirar cómo, bueno, sí, esta es nuestra realidad. Yo ya identifiqué, yo ya sé, hijo de madre, sí, podemos estar en posibles riesgos constantemente, sobre todo por lo que nos están indicando, que la gran mayoría de abusos o violencias sexuales que se presentan está dado por una persona de confianza. Hay ataques de personas desconocidas, claro que sí, pero en las estadísticas el índice más alto son personas cercanas a nuestro hogar, cercanas a nuestros niños. Entonces está el vecino, está el profesor, está el tío, el padrino, y se presentan casos hasta de la misma familia en primer grado de consanguinidad, hermanos, el papá, lo del padrastro, el abuelo, bueno, ¿sí? Entonces, ya conocemos que ese entorno tan preocupante y la intención no es tenernos como temerosos de la realidad, es nuestra realidad y tenemos que generar herramientas, empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes y empoderarnos nosotros como familia y nosotros como comunidad educativa. Entonces vamos a mirar cómo podemos prevenir desde el entorno familiar y aquí es supremamente importante. Y los primeros son mi mamá y mi papá me cuidan, mamá y papá y también cuidadores, porque sabemos que muchos de nuestros niños están en un hogar conformado por solo papá o están en unos hogares en donde los cuidadores son los tíos, ¿sí? Entonces es el cuidador, el que está haciendo el rol de estar pendiente, de responder, de velar por la estabilidad emocional, física, alimentaria, bueno, todas las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Está el espacio de familia. Lo que les estaba diciendo, ¿cómo yo voy a percibir que mi niño cambió si yo realmente no conozco las emociones de mi niño? No conozco, empieza la pataleta de la niña y yo ya la bloqueo, le voy a pegar y esa es la forma de bloquear. O se cierra el cuarto y esa es la forma que estoy bloqueando. Yo estoy ayudándole a regular esas emociones, yo estoy acompañando ese proceso de sentir, de que el niño se está expresando, de que estoy generando esos lazos de confianza, ese vínculo. No es que nos volvamos los mejores amigos de nuestros hijos. Hombre, hay 1, 2, 3, hasta 4 décadas. No podría ser la mejor amiga o el mejor amigo de mi hijo, pero sí tener una relación de confianza, una relación amena, de que se sienta acompañado, entendido, ¿sí? Y eso se logra compartiendo en familia. La única forma que si obviamente estamos hablando de que yo quisiera y yo necesito y fuera muy bueno, si a mi hijo, mi hija, mi hermana, mi amiga le está pasando algo, que me cuente. ¿Cómo yo le voy a contar algo a mi cuidador si mi cuidador, yo soy invisible para mi cuidador? Ahí le serví la comida y esta es nuestra comunicación. Oiga, Juan, ¿usted ya hizo la tarea? Y estoy acá. Juan Camilo, acuérdese que no ha hecho la tarea. O sea, ni siquiera lo estoy mirando a los ojos para decirle, Juan Camilo, acabaste de comer. Juan Camilo, estuvo rica la comida. Ay, aleje el jugo. Vean, seguro que no ha comido. ¿Cómo yo voy a identificar cambios? O cómo mi hijo o la persona, mi niño, adolescente, va a confiar en mí si yo no estoy generando un ambiente, ¿sí? Importante, en esos ambientes, la expresión del niño, lo que escribe, lo que habla, lo que dibuja. A veces no estamos tan ensimismados en nuestro mundo de adultos
que no vemos ni identificamos esos signos y síntomas. Y los niños, lo que decía don Francisco, ellos, a ti te pasa algo, ni siquiera los niños. Tú tuviste un mal día en el trabajo, a ti se te quemó el arroz por estar ayudándole al chico a la tarea. O sea, tú empiezas y eso lo demuestras y estás maluco. Y entonces tratas de... Los niños igual van a sacar lo que están sintiendo y lo sacan de muchas maneras. Entonces yo como padre cuidador debo de estar atento, alerta a esos cambios que están teniendo nuestros chiquis. Aquí es algo fundamental y es hablar del contexto, hablar con la situación real, porque a veces pretendemos, no tenemos la suficiente valentía, ¿cierto? O pretendemos que nuestros niños no están aptos para aprender ciertas cosas. Mamá, papá, cuidador, estos chicos saben, yo creo que la docente orientadora sabe, los docentes sí que se enteran de eso, que los tienen ahí, que uno escucha en los descansos todo lo que hablan, saben más que nosotros todos los 30 y no sé cuántos que estamos acá juntos. ¿Por qué? Porque tienen acceso a algo que a nosotros todavía nos da garrote, es la tecnología. Estos chicos ya traen un chip implantado y desde que están hablando, empezando por eso, ya tienen el contacto y entonces el niño Dios del bebé de 3 años es una tablet, ¿cierto? Entonces están interactuando constantemente, seguido con estos medios informáticos. Obviamente van a tener información a diestra y siniestra. Sí van a tener información, pero papá, mamá, cuidador, usted es el quien debe orientar esa información. Él la obtiene, él la va a tener. Si no la obtiene por el medio electrónico, se lo cuenta el amiguito que sí tiene tablet. Entonces, es importante que él entienda y sepa que tú sabes también y que estás acompañando ese nuevo aprendizaje que a todos nos dio curiosidad. Y a nosotros nos dio curiosidad como cuando teníamos 12 o 15 o 18 años. A ellos les está dando esa curiosidad desde los 5, 6, 4, 8. Entonces, no nos quedemos atrás, no nos atrasemos porque nuestros niños van así y nosotros a veces apenas vamos como caminando, como decía la mamá. Ay, cuando usted va, yo ya he ido y vuelto 2 veces. Así están nuestros chiquis. Entonces, hablemos desde un contexto real y ya vamos a ver un ejemplo de esos contextos reales, de verbalizar, para que yo, una de las formas de prevenir este tipo de situaciones es hablar con los términos adecuados, ¿sí? Entonces, hablar desde la realidad. Y obviamente fomentar en ellos, después de que haya confianza, si no hay confianza, estos 3 pasos se van a la basura. Uno es que ellos sepan decir que no, y eso se enseña desde pequeños. Ay, es que no está llorando mucho, ay, sí, vaya pues cómase la galleta. No, yo tengo que enseñarle cuándo es un no para que él también aprenda a decir no. Si tú como mamá o papá eres permisivo y nunca le dices no a tu niño, que él tenga esa frustración y decir, este es un límite, esto no lo puedo hacer, ¿cierto? No va a aprender a decir no, ¿sí? Entonces, aprender a decir no, esta situación me hace sentir incómoda, esto está raro, puedo decir no. ¿Cómo identifico que no estoy cómoda? Mediante los pasos anteriores. Generar confianza y conocimiento de el entorno y connotaciones sexuales. Obviamente, buscar alejarse, distanciarse y contárselo a una persona de confianza que ojalá fuera mamá, papá o ese primer vínculo familiar. Porque a veces nuestros niños y adolescentes no confían en su familia y van y le cuentan a la profesora. O como decía una mamita por ahí, van y le cuentan a otra amiguita que va a regar el chisme, ¿cierto? Entonces, no, que yo le pueda generar este ambiente, que me cuente a mí que soy su mamá, que soy su cuidadora, que soy su madrina, que soy su tía, ¿sí? Y entonces acá les voy a compartir este bello horror y cuento. Un día, una niña le dijo a su profesor, mi tío me lamió mi galleta. Y el profesor le respondió, la próxima vez pide otra galleta. Los meses pasaron y la mamá de la niña fue a hablar con el profesor, ya que su hija había faltado a clases debido a una infección en la galleta de la niña. Y ahí fue cuando el profesor se dio cuenta lo que la niña le intentaba decir aquel día. ¿Cuántos profesores no se encuentran con situaciones como esta?
¿Por qué? Porque mamá y papá o los cuidadores no utilizaron un lenguaje adecuado. Esa no es tu galleta, esa es tu vulva. Si al profesor la niña le dice, mi tío me lamió la vulva, el profesor inmediatamente busca qué hacer, busca cómo solucionar. Pero pues, ¿qué va a hacer el profesor frente? Porque el tío le está lamiendo la galleta o la niña. Vaya, consiga otra galleta. Entonces, mire cómo podemos nosotros ayudar en ese autocuidado, ayudar a prevenir situaciones de posibles vulneraciones de violencia sexual, desde establecer comunicación con mis hijos, con mis niños, niñas y adolescentes, con mi familia. Identificar, cuando yo empiezo a identificar y le enseño a este estudiante, a este niño, perdón, ahí en uno de los videos en pocas palabras decía lo del voyeurismo y exhibicionismo. Estas dos técnicas también son vistas como violencia sexual. Entonces llegó, es que el tío llegó y se desvistió delante de la niña. O la tía. Años. A veces hasta los papás dicen, pues mejor, se está volviendo hombrecito. Porque es que siempre visualizamos como que el hombre es el agresor. No, hay mujeres que también son agresoras sexuales. Entonces, esa persona se está exhibiendo delante de ese niño. Y a veces la familia lo ve normal. Entonces, ese niño, esa niña, pues está viendo que eso es una práctica normal. Entonces, cuando yo no le enseño a mi hijo, cuando yo le estoy diciendo a mi hijo, no le digo, pues estoy haciendo que él lo vea normal. ¿Qué es lo que yo debo decir? Mostrarle que eso no está bien. ¿Por qué? Porque otra situación que se va a presentar, él ya va a saber y va a saber decir no y alejarse, ¿cierto? Y el voyeurismo. No, es que se está vistiendo la niña y va y lo mira. Va y se está bañando y va y lo mira no, pero es que ahí no hay nada. Pues, ¿acaso le hizo algo? Sí le hizo. Porque cuando uno, dentro de su intimidad, se siente observado, yo creo que a nadie le va a gustar, no nos va a gustar, no me va a hacer sentir cómodo, ¿sí? Entonces, cuando yo le estoy enseñando a mi niño qué es normal, qué está bien, que esto no me está haciendo sentir bien, estoy trabajando en prevención, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe Pedro. Cuéntame, don Pedro. Muchas gracias. Buenas noches a todos, padres de familia, estudiantes, docentes. Yo quiero referirme a esto último que se acaba de nombrar, y es la escasa comunicación y los escasos niveles o espacios de confianza entre padres e hijos. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo sencillo, de pronto no tiene que ver con el tema, pero lo que quiero mostrar es que falta esa confianza en la comunicación. Una niña se me acerca y me pregunta, profe, ¿es verdad que antes cosían las medias con un bombillo? Yo, sí, claro. Y ella me preguntó, profe, ¿cómo hacían? ¿Quién te dijo? Mi papá. Y no le preguntaste a su papá que cómo hacían. Me dijo, no, me dio pena. Yo le expliqué a la niña, por supuesto, cómo era la técnica que hacían, que no era nada del otro mundo, era la técnica con la que lo utilizaban, pero me quedó la sensación, primero, que la escasa confianza, segundo, qué imagen tienen los muchachos con las cosas que les decimos. Yo le digo, listo, conocen la media con un bombillo, ese niño, esta niña, ese adolescente, ¿en qué piensa? Pues en otros temas más complejos, ¿qué imagen se hacen? ¿Qué ideas se hacen? ¿Cómo lo entienden? Entonces, como para reforzar un poquito eso último que estaba mencionando. Muchas gracias. Claro que sí. Para todos, un abracito. Muchas gracias. Sí, eso es cierto. A veces yo estoy diciendo algo y yo no sé si la otra persona, no necesariamente niño, niña, adolescente, si entendió el mensaje como yo se lo di, si lo entendió, si captó. Por eso es importante hacer el resumen. Lo que le dije, ¿qué entendiste? Para ver si es lo mismo, el mismo mensaje que yo emití. Bueno, vamos a mirar ya. En caso de que se presente una posible situación de violencia sexual, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino a seguir? Entonces, en el contexto educativo tenemos el docente orientador.
El docente orientador es quien conoce la situación y remite el caso. Pero no a veces los niños, pues a veces, esto yo porque lo cuento, porque se presentan situaciones y llegó el papá a hacerle el escándalo al docente orientador. No, antes muchas gracias. ¿Por qué? Porque es que fue el espacio en el que tuvo ese niño para ir a hablar de una posible situación que se esté presentando. Puede ser una malinterpretación del niño porque casos se han visto, ¿cierto? En donde los niños van y exponen una situación que no es real. Y entonces, claro, la docente orientadora abre la ruta y llega el papá, el tío, a veces hasta ofrecerle machete porque casos se han visto. Entonces, yo fui docente orientador de una institución educativa y pasé por una situación muy similar, que llegaron y pues generaron todo el show mediático y realmente sí había una posible violencia sexual y antes, cuando ya después, perdón, cuando entendieron la situación, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes, padres de familia, entiendan que el docente orientador no está obligado a llamarlo a usted. Él informa a la autoridad competente. ¿Por qué esto? Ay, es que yo soy la mamá, yo soy el papá, sí, pero usted es la mamá. Vamos a hacer el ejemplo. Y su niña está siendo víctima, su niña está siendo víctima de violencia sexual por parte de un tío, de un cuñado suyo. Y entonces yo la llamé a usted. Ay, doña Rocío, venga, es que, ¿cómo te parece que el menor me comentó esto, esto y esto? Y entonces se va doña Rocío a picar al cuñado. Entonces, ¿sí entienden? El docente orientador es quien direcciona el caso. Se direcciona a urgencias, pero cuando el niño, la niña, el adolescente no lo comunica en la institución educativa, sino que lo cuenta en su entorno familiar, la ruta de atención, lo primero que debes hacer, mamá, papá, cuidador, es llevar el niño a una unidad de urgencias médicas, esté o no esté afiliado. Ay, no, es que a mí me atienden en no sé dónde, que queda por ahí. No, si está acá en esta área, lo más cercano es el Hospital Santa Mónica, se viene para el hospital. No, a mí no me toca allá, no importa, allá la deben atender. Y es una urgencia vital en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho, o sea, es una emergencia, ¿sí? Y cuando está en esas 72 horas, no se debe realizar ningún tipo de aseo en ninguna parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo es material probatorio, no se debe cambiar los atuendos, la ropa que llevaba o los objetos que tenía en ese momento, o sea, todo lo que pueda ser un material probatorio se lleva a la sala a la parte de emergencias médicas. Después, estamos hablando de estas 72 horas, pero es que el niño, la niña comentó que eso pasó ahorita en el Día de los Brujitos, no importa, igual, se lo lleva para la atención médica porque eso es una emergencia. Y aparte, allá es donde empieza a tener la atención médica y desde allá hacen la invitación para los peritos y los de medicina legal. Porque es que tú los llevas ahí al CAI, entonces se le cuentan al policía y vuelve y le cuenta al otro y vuelve y le cuenta al otro y entonces ya la niña, el niño, la persona abusada tuvo que contar 1000 veces lo que le pasó. Eso se llama revictimización, no, de una, ¿sí? La sala de el lugar de las urgencias médicas. Y es tener claro también acá que todo tipo de relación sexual con menor de 14 años es abuso sexual, es un delito sexual. Ahí no es abuso, es delito sexual. No, que es que esa niña parecía que tuviera 19 y ella quiso. No, usted como mayor de edad, hombre o mujer, sabe que si es menor de 14 años, ay, ¿uno cómo sabe? Pues pídale el documento de identidad y el registro civil. 2 documentos, porque ya ahorita una cédula vale 10,000 pesos. Entonces usted va a mostrar la cédula. Sí, Pedro tiene 19 años. Y Pedrito va a cumplir 14. Entonces es importante tener claridad en esto. Ese tipo de violencias sexuales se llegan directamente a la atención médica. Voy a terminar con este video. Bueno, acá no me funciona muy bien el audio, creo que me habías dicho, o me dicen si se escucha. Bueno, igual es de letras. Muy atentos, por favor, acá.
Poquitito fuerte, ¿cierto? Pero muy real. Es cierto. A mí me gustó mucho ese video del hombre de algodón de azúcar y lo relaciono con el celular. No sé si estuvieron muy atentos de las caras de los papás, todos comiendo el algodón. Bueno, a mí me encanta el algodón también de azúcar, todos comiendo algodón. Y la cara es disfrute, disfrute, y todos los hijos están sueltos, están. Apenas ven el riesgo, así de fácil es para un pedófilo atraer a tus hijos. No sé si vieron, empiezan, lo cojo, lo traigo, ¿cierto? Nuestro celular nosotros lo queremos mucho, y yo lo tengo ahí, pueden estar ahí varias personas, yo lo tengo ahí, pero si a mí me dicen, uy, pilas porque hay ese que está ahí arroba celulares, lo primero que yo hago es que lo guardo, ¿cierto? Entonces, mire cómo nosotros a veces cuidamos y estamos más pendientes de este otro tipo de situaciones y no de nuestros chiquis. Y de verdad, ese video del hombre de algodón de azúcar es real. Tenemos ahí las personas que se hacen pasar, abren un perfil fácil o simplemente pasan con un perro y a los niños les encantan los perros. Ay, sí, lo puedo tocar, sí, claro, juguemos con él y chao. Entonces, es importante saber, no estar paranoicos, pero sí estar alertas y sobre todo fortalecer esos lazos de comunicación con nuestras familias, con toda la familia, porque nadie está exento, vuelvo y les digo, desde los 0 hasta los más de 100 años podemos ser víctimas de violencia sexual. Muchísimas gracias, papitos, mamitas, muchísimas gracias, Valeria. No sé si tengan dudas, preguntas, chismes, comentarios o varios. Ay, Mardoli, antes de pronto de que los padres se animen a preguntar, agradecerte, verdad, mucho esta charla tan amena, que nos abre los ojos, que también nos incita a ser más cuidadosos, a tener de pronto mayor atención en nuestros niños, niñas y adolescentes, en sus cambios, en sus actitudes, en sus comportamientos. Qué valioso tener como todas esas reflexiones en esta noche, que aunque nos alargamos un poquito, el día de hoy creo que valía la pena porque es un tema de verdad que podemos como desglosar en muchos aspectos y que nos habla de una realidad que a veces como que no queremos ser conscientes de ella, pero que está latente en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y que es necesario que nosotros tengamos la información y que empecemos a trabajar también en la prevención con nuestros niños y niñas. Aquí en el chat nos mencionaba don Francisco algo muy valioso, y es que qué tan importante es que nosotros como familia, si nuestro niño tuvo o nuestra niña adolescente tuvo esa valentía de expresar, de comentar, de insinuar que algo estaba pasando, qué importante es que le creamos. A veces nuestra primera reacción es decir que está mintiendo, que se lo inventó, que son cuentos. Entonces, claro, así ella jamás va a volver a mencionar el tema así siga pasando. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa creencia, que al menos ya ante la duda nosotros actuemos, y eso lo hacemos nosotros en la institución. No somos quien para verificar si es verdad o mentira, pero ante la duda tenemos que activar la ruta y velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, como familia también. Sí, ay, no, pero es que si ese tío es el más querido, es el mejor, es el que ayuda en la parte económica a la familia, es el que nos sustenta, es el que está pendiente de todo. Sí, pero ese tío no sabemos de pronto qué intenciones tiene. Entonces, si la niña está manifestando algo, el niño está diciendo algo que de pronto no es lo adecuado, creámosle y activemos también como esa ruta a nivel familiar. ¿Algún padre de familia, algún profe, don Carlos, que tenía también el micrófono abierto, nos quiere dar como otra apreciación ya para ir concluyendo y dejarlos descansar? No, pues simplemente anotar que lastimosamente, este tema será siempre permanente. Sí, eso es verdad. Ha existido a través de los años y ahorita pues está generando mucha más conciencia para poder denunciar, para poder comunicar y prestarse prestos pues de ayuda, de acompañamiento. ¿Algún padre de familia que nos quiera dar como un comentario final?
ya para irnos entonces despidiendo, recordarles por favor que en el chat está lista de asistencia, nos faltan muchos padres, muchos profes, muchos participantes por firmarla, entonces por favor no se vayan a ir sin hacerlo. Valeria, buenas noches para todos. ¿Cómo está, mamá? Soy la mamá de los Méndez, que todo el mundo ya pues creo que me conoce. Pues quería aportarles que pues yo me siento una mamá muy afortunada, muy feliz por poder estar, diría yo, las 24 horas con mis 3 niños, que solamente me separo de ellos cuando se van al colegio. Entonces, pues yo pienso que, o sea, me pongo en el cuerpo de otras mamás que les toca trabajar, que gracias a mí, pues gracias a Dios, yo trabajo aquí en mi casa y estoy con mis niños las 24 horas del día. Yo sé qué comen, yo sé cómo duermen, yo sé si se comieron el almuercito todo, yo sé si fueron al baño, si no fueron, o sea, todo lo sé de los 3. Entonces, pues quería como darle las gracias a Dios delante de todos por permitirme tener esta oportunidad de criar a mis niños todo el tiempo, o sea, de no haberles puesto un cuidador. Y admiro a esas mamás que les toca salir de su casita, dejar a sus bebés, a sus niños con otras personas. Yo digo, ¿cómo harán, Valeria? Yo no podría dejar mis niños un solo minuto solitos. Si yo me voy a mercar, me los llevo a los 3. Si yo me voy a una cita, me los llevo a los 3. Y mi mamá me dice, yo me aterro como Adriana y con la discapacidad física que yo tengo, porque ya ustedes saben que pues tengo una pierna en condiciones pues o sea, me luxaron la cadera cuando era pequeña, pero yo me arrastro con mis 3 niños para todos lados, porque de verdad que debemos desconfiar hasta de la persona más cercana. Uno nunca sabe qué intenciones pueda tener otra persona con nuestros niños, y yo pienso que ellos son el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Entonces, papás, mamás, o sea, tener en cuenta todo movimiento que hacen nuestros hijos, porque de verdad que son el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Y yo creo que en el mundo no hay otra mamá más feliz que yo, y que yo puedo compartir con ellos cada minutico. Yo sé las tareas que les ponen. Bueno, de hecho, las profesoras han visto más o menos que yo me preocupo mucho por las tareitas que a ellos les ponen. Si me toca trasnocharme con ellos, yo me trasnocho, pero no los mando sin la tarea. Yo sé cada sensación que ellos tienen, cada tristeza, cada ilusión, de que si quiero tener un pollito, mamá, que esto, que lo otro. Entonces, o sea, me siento muy feliz de que Dios me haya dado estos 3 niños tan maravillosos que tengo. Y decirles a los padres que los quieran mucho, que los cuiden mucho, mucho, porque es que es muy triste saber que un niño está a la deriva, que un niño está en manos de otra persona que no siente lo mismo que una madre y que un padre. O sea, ponerles un cuidador no es igual que uno mismo como madre cuidarlos. Pero pues quería compartirles esto, de que gracias a Dios yo puedo estar con ellos, y que ojalá a todas las madres les tocara igual que a mí, que puede compartir cada minuto de su vida con ellos. Y muchas gracias por su atención, y feliz noche para todos. Muchas gracias, doña Adriana, por esas palabras. Y sí, afortunada usted de que ha podido permanecer ahí al lado de sus hijos. Don Carlos, no sé si ahorita se le fue la señal o ese era de pronto el comentario que nos quería hacer, o si quiere ya entonces nos despide esta noche. No, les estaba diciendo que desafortunadamente, y en ese momento se me apagó el celular, que desafortunadamente se me apagó el celular. No, pero no era eso lo que iba a decir, sino que desafortunadamente este tema es siempre latente, es siempre permanente, porque se ha intentado de muchas maneras y de verdad que no se ha podido con este flagelo, porque es un flagelo.
y porque duele. Yo soy uno de los que veo en televisión, en los noticieros, noticias relacionadas con este tema y las lágrimas brotan a mis ojos porque la doctora Valeria y los compañeros, compañeras que saben el inmenso amor que yo siento por mis nenes, esas personitas que las han dejado a nuestra responsabilidad y que gracias a Dios, Él con esta misión que nos dio como educadores, nos ha permitido cumplirla y no quedarle mal ni a Él ni a la sociedad, y mucho menos a esos nenes. Y es por una sencilla razón. Quienes somos padres, quienes hemos tenido niños pequeños, sabemos lo que significan estos nenes y estos jovencitos, estamos hablando también de los de secundaria y media, el valor para esas familias y para esos papás. Y que al igual, yo, antes que educador, soy padre de familia, y cuando mis hijos estaban pequeños y ahora que son mayores, ya bastante avanzaditos, 31 y 27 años, yo a ellos no quisiera que les sucediera absolutamente nada. Entonces, cuando yo estoy frente a mis nenes en la institución educativa y donde he trabajado, siempre he pensado en eso. La misión que Dios me dio para estar acá es precisamente eso, es mientras esté aquí con ellos, yo voy a asumir esa responsabilidad que tienen los padres de familia, mamá, papá, abuelos, abuelas, frente a estos nenes, y los defenderé a capa y espada. Sobre todo, proporcionándoles un inmenso amor, y que es un inmenso amor que a quien me conozca, quien haya tenido niños en el colegio, saben que ese amor es sincero y es incondicional. Y no solamente en la parte de, como educador y formador que soy, sino también en la parte del consejero, del papá, ahora por mi edad más que del papá del abuelo, pero con un inmenso y profundo amor por mi profesión y sobre todo porque soy consciente que esa es la misión que Dios me encomendó y a quien yo no quisiera fallarle nunca, absolutamente nunca en la vida, sería Dios. Y entonces por eso Él me da el amor, para que ese amor se traduzca en todo lo que se tiene que traducir el amor, y convertir el amor en paciencia, en cariño, en amor, en entrega, en compromiso, en velar para que esos nenes, mientras estén bajo la responsabilidad de uno, tengan al máximo todo tipo de protección. Cuando a mí un nene se me cae, que no es mi culpa, no es culpa de nadie, a mí, yo sufro igual que ese nene, y pensando, ¿qué pensará esa mamita, qué pensará ese papito sobre esta peladurita, esta cortadita, esto que lleva el nene, que no lo trajo de casa? Pero pues lógicamente uno no va a ser un superhéroe ahí para estar al pie de cada uno de ellos para que no les suceda absolutamente nada, pero sí por lo menos que los padres de familia tengan la certeza y tengan la tranquilidad de que por lo menos llegan a un sitio donde pueden tener toda la confianza, en un equipo de directivos, de docentes, de personal administrativo, que queremos como nadie a esos nenes, como si fueran nuestros verdaderamente. Y doctora Valeria, usted que ya me conoce algunos años, sabe que no lo estoy diciendo solamente de labios para afuera. Muchas gracias, doctora, muy amable. Qué amena, qué agradable, pero sobre todo qué interesante todos esos temas. Y como a la escuela familiar venimos a eso, a aprender, entonces hemos aprendido muchísimo, de verdad que sí. Muchísimas gracias y Dios la bendiga. Sí, muchas gracias. Ay, don Carlos, a usted también muchas gracias por esas palabras que nos llenan de motivación y que son reales, porque de verdad que sí, a nosotros como institución educativa sabemos que nuestra razón de ser son los estudiantes y a ellos nos debemos, nos damos y obviamente velamos por su bienestar integral. Entonces, bueno, ya dando cierre, no solamente a esta noche de formación, sino a todo el año de la escuela familiar, agradecerles enormemente por todos los encuentros que tuvimos, a los que pudieron participar, a los que no lograron ingresar, saben que están publicados en nuestro canal de YouTube para que vayan, se acerquen, se instruyan, lo pongan en práctica y pues cada vez seamos mejores familias, que formemos mejores personas para esta sociedad. A Mardolí, infinitas gracias por acompañarnos, por llenarnos de su conocimiento, de su experiencia
Y bueno, a todos los profes, a don Carlos, a los padres de familia, a los estudiantes que también nos acompañaron, inmensa gratitud, desearles una feliz fin de semana y bueno, nos vemos el próximo año, Dios mediante, con nuevas escuelas familiares. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Anticipadamente unas felices vacaciones, una feliz Navidad y que el próximo año estemos otra vez reunidos. Muchísimas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable, muy valiosos todos sus aportes. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Se notó. Dios la bendiga. Feliz noche para todos. Feliz noche, una buena noche, doctora Valeria. Dios la bendiga y muchas gracias por todo. A usted, don Carlos, feliz noche.